Toma 2, bienvenidos colegas y amigos, por estar aquí en otro capítulo de Lleno sobre Vacío de Estudio 400. Exploramos las últimas tendencias, ideas y soluciones para un mundo sostenible. Soy su anfitrión Jorge Muro y hoy estaremos hablando sobre diseño de hospitales, en específico sobre calidad ambiental interior. Explicado por nuestra invitada Carmina Bermúdez. Los hospitales son instalaciones críticas donde las personas vienen a sanar y recuperarse, pero también pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente y también en la salud humana. Entonces, ¿cómo podemos diseñar hospitales que sean sostenibles y saludables para los pacientes y el personal? Para responder a esta pregunta, hablamos con la doctora Carmina Bermúdez. Estamos contigo, Carmina. Muy bien. Bueno, pues los hospitales son instalaciones únicas que tienen requisitos especiales para el diseño y la operación. Los pacientes, el personal y los visitantes, así sean los familiares, pues deben tenerse muy en cuenta en el diseño de los hospitales, porque esto incluye la calidad ambiental interior. ¿Sale? La calidad ambiental interior de los hospitales tiene un impacto significativo en la recuperación y en la salud de los pacientes, incluso para los familiares. Una forma de mejorar la calidad ambiental interior en los hospitales creo que es utilizar materiales y acabados de baja emisión. Estos pueden incluir cosas como pues la pintura, los adhesivos con bajo contenido de BOC o de VOC, los pisos y los muebles que no sean tóxicos, ¿no? Materiales no flamables. Mediante el uso de estos materiales podemos reducir la cantidad de productos químicos emitidos, ¿no? O ya sean así nocivos o contaminantes para el aire o para el paciente. Otra forma de mejorar la calidad ambiental interior es proporcionar una buena ventilación, sobre todo en los hospitales es muy importante porque requieren demasiado aire fresco o demasiada buena entrada y salida de estas mismas para evitar la propagación de enfermedades infecciosas. Por lo tanto, podemos diseñar sistemas de ventilación que utilicen tecnologías de eficiencia energética y estén bien mantenidos para garantizar una buena calidad en el aire interior. Finalmente, se puede mejorar la calidad ambiental incorporando la naturaleza en el diseño del hospital. Creo que ese es un punto muy importante en los hospitales. Áreas como al aire libre o recreativas para más que nada los familiares, ¿no? De los pacientes. Porque pues se relaciona a la reducción del estrés y la ansiedad que se vive dentro de un ambiente de espera o de espera un resultado ya sea negativo o positivo. Es importante la luz natural, los espacios verdes. Contarnos sobre algún ejemplo del mundo real de hospitales que hayan implementado con éxito estas estrategias. Claro que sí, por ejemplo, el Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco utiliza materiales de baja emisión, tiene sistemas de iluminación y HVAC de bajo consumo. Incorpora elementos naturales en su diseño, como te mencionaba, que creo que la naturaleza es un punto muy clave. El hospital también tiene un jardín en la azotea donde los pacientes y el personal pues pueden ir a disfrutar un poco, a relajarse, a tomar el aire un momento. Y otro ejemplo es el centro médico de Dartmouth Hitchcock en Líbano. Este hospital utiliza un sistema de ventilación de alto rendimiento y reduce el uso de energía, asimismo que mejora la calidad del aire interior. También tiene un techo verde, una granja orgánica, en lugar de proporciona productos frescos para los pacientes y el personal. Ok, grandes ejemplos también, Carmina. Está claro que el diseño de hospitales puede tener un impacto significativo en la calidad ambiental interior y en la salud y el bienestar de los pacientes y el personal. ¿Existen desafíos o limitaciones para implementar estas estrategias? Sí, ciertamente existen demasiadas limitaciones, más que nada en el país, para un diseño sostenible y saludable pues en los hospitales que ya existen, ¿no? Pues un desafío primordial son las instalaciones complejas. Se requiere demasiado conocimiento para la implementación de estrategias
y también de la inversión inicial, porque estas pueden ser de un costo muy significativo y pues muy alto, ¿sale? Sin embargo, pues los beneficios a largo plazo pues son crecer los costos. Ok, platícame un poco de tu experiencia local como parte del personal médico y qué mejorarías para que los doctores puedan mejorar el rendimiento y los resultados. Claro, pues mira, en mi experiencia personal, estando en hospitales de institución y estando en hospitales privados, creo que es muy importante el hecho de que el ambiente para los visitantes y para el personal médico sea un ambiente como acogedor, donde se pueda sentir el personal y los visitantes cómodos. Porque estábamos platicando hace un momento de la diferencia, ¿no? De un hospital público a un hospital privado. Los hospitales públicos, en mi experiencia personal, se me hacen en hospitales como muy fríos, muy grises, tal vez, como muy pesados en ese aspecto. Siento que la infraestructura es muy austera, como muy pesada, ¿no? A diferencia de uno de los mejores hospitales aquí en Guadalajara que existen de privados, donde creo que el mejor ejemplo que puedo dar ahí es la sala de maternidad, que de verdad es que llegas y se siente increíble desde la vista hasta cómo está diseñado con Eros. Como te dije hace poquito, creo que es como estar en una fiesta y del otro lado es estar pues En una situación muy tensa. muy tensa, exacto. Entonces, ¿qué diferencia es que, ok, sí, estás en un hospital, estás tal vez en un estrés de la espera de un resultado, de un tratamiento de un familiar o tu mismo tratamiento, ¿no? Pero qué diferencia es que puedas salir o te den como el permiso tal vez de caminar un poquito y puedas ver, no sé, el amanecer, el atardecer, puedas salir al jardín, como lo habíamos mencionado de los ejemplos que di, y sentirte un poco en paz. En instituciones, al menos yo he visto, pues son pacientes que están divididos por cortinas, donde a veces solamente puede ir un familiar o a veces ni siquiera un familiar, ¿sabes? O sea, están como en lugares solos, eh, muy encerrados. Entonces, creo que lo importante en la infraestructura también es como el hecho de hacer sentir al paciente no tanto que está en un lugar desconocido, sino que sí, ok, está en un lugar donde va a sanar o probablemente va a pasar sus últimos momentos de vida, pero hacerlo sentir o que la infraestructura también ayude a hacerlo sentir como en un lugar, no tal vez en casa, pero sí acogedor. Más cálido. Exactamente, creo que las nuevas generaciones tienen que empezar a buscar, digo, son hospitales muy viejos, ¿no? Los hospitales de institución no los vamos a cambiar, pero tal vez una remodelación podría ir mejorando en ese tipo de diseños. Obviamente, como te mencioné, las limitaciones pues son los insumos, ¿no? O que alguien dé el dinero para esto. Pero a mi experiencia personal, creo que la calidad ambiental interior en los hospitales va mucho de la mano de cómo el paciente o cómo el visitante, como el primer impacto que tenga al entrar al hospital. Creo que por eso se hace mucho o se recalca mucho la diferencia entre un hospital privado a un público, ¿no? Porque en un privado tal vez dices que hay más cosas, hay una sala de estar, e incluso con que haya una maquinita de dulces, yo creo que con eso hace demasiado la diferencia, ¿sabes? De sentirte en un lugar, como mencionamos ya mucho, suena muy repetitivo, pero es la verdad, de un lugar muy tenso, muy austero, donde pues nada más son paredes blancas y también no se vive un ambiente laboral a lo mejor tan amigable porque se presta mucho a que el estar encerrados en un lugar a lo mejor no tan acogedor, también el personal empieza a tener como ese daño colateral, ¿no? Por así decirlo. No estoy diciendo que en un privado el ambiente sea espléndido, pero sí cambia demasiado también la oportunidad que tienes para descansar y todo eso. De hecho, mencionabas eso de que
en la cuestión de insumos, ¿no? O sea, sí, como experiencia como personal, a veces no había colchas para los pacientes, digo, sábanas para los pacientes, mucho Ajá. menos para el personal, o sea, Ujú, entonces, exactamente. Creo que eso es una parte muy importante también en la infraestructura, el pensar en este tipo de cosas que, pues a largo plazo, ¿qué va a pasar, no? Y no te equivocas, a veces ni siquiera hay camilla para los pacientes. sí. Entonces, entra eso en la categoría también de una calidad ambiental interior, porque ¿cómo vas a tener un hospital si no tienes camillas, si no tienes sábanas, si no tienes, y no hablamos pues de medicamentos, de todo eso, ¿sabes? O sea, ¿cómo vamos a sostener o cómo vamos a generar un ambiente sano, por así decirlo, si tampoco hay cómo trabajar, ¿no? Eso también afecta demasiado a los pacientes. Eh, Porque qué diferencia hay que en un privado pues tienes todo, hasta lo que no te imaginas, e incluso cobijas, y pues en un público a veces ni siquiera eso. Ujú. Y me encantó ese punto, el de cómo te recibe el hospital. O sea, yo siento que no sé, desde recepción, no sé, desde esos puntos que tienen los hospitales, desde ese punto ya tanto paciente como los visitantes que son, cómo se les menciona a los familiares, a Ujú, todos los que los ujú. acompañan, también sienten una mayor confianza del equipo, ya empiezan a juzgar, ¿no? Desde ese punto ya empiezan a juzgar las capacidades del Exacto. médico por trabajar, no sé, en un Desde la hospital. decoración, ¿sabes? O sea, te digo, es importante el impacto que genera el edificio como tal, incluso la fachada del edificio, en cómo te vas a sentir dentro de un hospital. No voy a mencionar obviamente nombres de Sí, hospitales, no. pero qué diferente es ir a un hospital que parece un hotel Sí. a un hospital que pues vas y dices, a ver a qué hora me van a atender, ¿no? Que eso ya es punto y aparte, son otros temas porque no es necesario tocarlos, pero sí, qué diferencia es, por ejemplo, cuando estás, que vas a la casa de un amigo o llegas a tu casa, cómo sientes al llegar a tu casa, cómo sientes al llegar a un hotel, cómo sientes al llegar, ¿me explico? Sí. Esa es como la infraestructura que pues podemos pensar en cómo hacer sentir al paciente que va a llegar a un lugar, como lo mencioné anteriormente, a un lugar, ok, sí, tal vez con un problema grave, pero se va a sentir a gusto y se va a sentir en calma porque sabe que está en un buen espacio, pues. Okay. ¿Qué te gustaría cambiar en los hospitales públicos? No sé por qué, porque también en el privado siento que el aforo de personas, ¿sientes que es el mismo la cantidad de personas que atienden o es diferente a un hospital público? No, totalmente es diferente. Sí hay bastantes pacientes en un hospital privado, pero no es la misma cantidad que te llega en una derechohabiencia, por así decirlo, de los hospitales pues públicos o de institución. A mí lo que me gustaría cambiar sería, muy repetitivo tal vez suena, pues la cuestión de los insumos, el que se pueda trabajar a gusto en un lugar teniendo todo a la mano, porque a veces tenemos que incluso ajustarnos a lo que hay. A veces ni siquiera hay paracetamol, con eso te lo digo todo. A veces y ni siquiera hay paracetamol, ibuprofeno, los antibióticos más básicos no existen, entonces para algo que no requiere un antibiótico tan fuerte tenemos que acomodarnos o muchas veces tenemos que acomodarnos a tratamientos que no vayan a servir, pero realmente no hay un beneficio como hubiese si existiera el medicamento que se tiene que otorgar como tal, ¿no? Eso me gustaría cambiar mucho, eso me gustaría cambiar, al menos en la institución en la que yo estoy ahorita sí hay mucha deficiencia. O sea que en algún punto tienen que improvisar con lo que tienen. Exactamente, sí, y en todo, no nada más en medicamentos. Sí. Ujú, ujú. Eso está difícil también, o sea, se me hace como
una limitante muy importante a la hora de estar tratando a un paciente, o sea. Sí, claro, y es que también depende mucho del tipo de hospital. Hay hospitales de primero, segundo y tercer nivel. El tercer nivel se supone que es donde ya están todas las especialidades y todos los insumos que deberían de existir. Yo estoy en un hospital de segundo nivel, pero pues a veces ni siquiera en cuestiones de segundo nivel ¿sabes? O sea, no hay ni siquiera para eso y se tienen que mandar al siguiente escalón. Entonces, sería lo único que yo tal vez cambiaría, porque los derechohabientes se molestan con nosotros como médicos o como personal de salud, más que nada también, porque enfermería también entra, que no les queremos dar una buena atención, que no les queremos dar medicamento, o que nunca tenemos nada, pero pues no es cuestión de nosotros, ¿sabes? Ya es cuestión de una fuente pues muy aparte de Sí, que nosotros. ahora sí que los que proveen de insumos al hospital, ¿no? O sea, a Exactamente. veces, no sé si sea, en el caso de los hospitales públicos, sea parte del gobierno dedicada a eso, y Ujú. en la cuestión del privado, sean ya de que los socios dueños del hospital, no sé, Proveedores, todo proveedores eso. encargados de estar. Exactamente, entonces creo que sería lo único que cambiaría, ¿sabes? Y también, pues no, creo que sería lo único, sí. Sería lo único. Y por Ajá. ejemplo, en la cuestión de metodología, en la forma de recibir a los pacientes, a lo largo de, no sé, los últimos 50 años, no sé si tengas una idea, si ha cambiado la forma en que se maneja o es igual siempre. No, O sea, ujú, de ujú. cómo recibes al paciente, cómo lo checas, todo eso, o sea, ¿es la misma o ha cambiado en... No, por supuesto que ha cambiado. La verdad, no me acuerdo. Me van a regañar mis colegas médicos cuando se inventó lo que es el triage. Nosotros le llamamos triage a lo que es clasificar las urgencias. Existen urgencias pues menores, por así decirlo, medias, y ya la urgencia mayor, ¿no? O es como le llamamos un semáforo de verde, amarillo y rojo, ¿no? Esta escala, esta implementación nos ha favorecido a saber precisamente cómo abordar al paciente, lo que estabas mencionando, y ver quiénes son la prioridad. Pero ahí entra un dilema. En institución, pues claramente son a veces, nos rebasan los pacientes, Sí. nos rebasa el número de pacientes al personal médico. Y entonces muchas veces llegan cosas que no son urgencia, pero quieren que la pases muy rápido. Y es ahí donde entra el conflicto, el típico, me tengo que morir para que me atiendan. Y es donde entienden, es lo que no, la gente a veces no llega a entender, que es urgencias. Sí. Entonces, no es que no queramos atenderlos, se clasifica. Y precisamente una urgencia de color verdecito o urgencia menor puede esperar incluso hasta 60 minutos. O sea, que es una hora de espera, ¿sabes? Creo que cambiaría también, no voy a decir educación porque me van a fonar aquí, pero sí cambiaría tal vez como el hecho de que los pacientes empezaran a aprender tal vez lo que es una urgencia real, porque si llega una urgencia real, pues toda la atención se va a eso, y lo demás como gripas, como golpes, como, ok, está bien, heridas abiertas, pero que pues no están en peligro la vida o algo así, pueden esperar muchísimo tiempo. Por supuesto. Ajá. Sí, o sea, por ejemplo, hablaba sobre un tema que se llama accedencias. Y son como, por ejemplo, no sé, tú, un lápiz te sirve para escribir, una puerta te da la oportunidad de abrirse. Igual en los hospitales, no sé, de que la puerta hacia donde está el área de urgencias está abierta, da la oportunidad de que la gente, que un paciente que no esté de urgencias entre, ¿no? O sea, o a lo mejor el diseño de la recepción también da esa posibilidad de llegar con la secretaria, no sé, que está
la recepcionista y decirle, es que ve a mi hijo. Y ves al niño, no sé. Claro, también depende mucho de cómo se administra un hospital, ¿no? Actualmente donde yo estoy trabajando, no sé, urgencias, pues obviamente es 24/7, pero llega un punto, no sé, estoy de guardia, por ejemplo, los fines de semana, todo es, entre comillas, por urgencias, ¿no? Está la consulta y todo, y está el área de urgencias. Y entre semana es consulta y urgencias. Pero te digo, ve la diferencia. Se presta a que si empezamos a atender las consultas los fines de semana muy rápido, porque no hay urgencias tal vez, las personas van a decir, en fin de semana me atienden más rápido. Sí. Y van a empezar a llenar un servicio que no debería pues estar lleno, porque pues solo es urgencias, ¿no? Sí, al igual dices, estaba distribuido de alguna forma lo que son las consultas, porque las urgencias, como dices, son urgencias de que imprevistos. En cambio una consulta sí te da la capacidad de ir en la semana, programarla, o sea, no de que, es que los sábados estás solo. Exactamente, creo que es ahí donde digo, no me quiero meter tanto a eso porque ahorita paciente que me va a fonar, pero creo que sí es importante. Pórtese bien con la doctora. Creo que sí es importante que como paciente empecemos a educarnos a nosotros mismos. Probablemente algo para mí sea muy obvio, ¿no? Sea muy mínimo. Yo entiendo que para ciertas personas algo muy repentino sea de gravedad para ellos, ¿no? Pero hay que entender que entonces, precisamente por eso se hace el triage. Si en el triage les mencionan que hay que esperar, no es porque los queramos hacer esperar, es porque se hace una valoración y se dice, ok, no va a fallecer ahorita en 30 minutos, ¿no? Sí, no, sino que todavía se puede esperar una hora, 60 exactamente. minutos. Creo que sería también lo que no cambiaría, porque pues es urgencias y se atiende a cualquier paciente, ¿no? Y precisamente estudiamos para eso, ¿no? Para estar al servicio de la atención a la salud, pero creo que mejoraría tal vez si el diseño, no tanto el área de urgencias, si el diseño de que, un mejor triage o algo así, sí me gustaría que sucediera. Ser parte de, ¿no? Para en un futuro mejorar, como decimos, el funcionamiento, pues, ¿no? O sea, también la capacidad del sistema de salud. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el tema del día de hoy. Muchas gracias, Carmina, por compartir todas tus ideas y experiencias con nosotros. Está claro que el diseño de hospitalario es un tema importante para promover la sostenibilidad y mejorar la calidad ambiental interior. Eso es todo por hoy. Agradezco tu tiempo y el de nuestro público. Únanse a nosotros la próxima vez para otro emocionante episodio del podcast de sostenibilidad lleno sobre vacío. Y síganos en nuestras redes como Estudio 400 en TikTok, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Ahí está.